hermana nos hace una pregunta compleja que tiene que ver con la moralidad de un acto. Como saben ustedes, dentro de la Iglesia existen los teólogos moralistas, que son especialistas no solamente en conocer los grandes principios morales de la Iglesia, como sabemos, por ejemplo, los 10 mandamientos, los preceptos de la Iglesia y los pecados capitales, todas aquellas normas que de alguna manera nos orientan en cómo regular nuestra vida hacia la santidad y cómo evitar el pecado. Sin embargo, la razón por la que existen teólogos moralistas es porque en muchas ocasiones las circunstancias son tan complejas y las intenciones dentro del corazón de la persona están tan confundidas que una persona realmente no sabe si una situación es una situación moralmente aceptable o no aceptable. Como saben ustedes, yo siempre he tratado de combatir el relativismo moral entre los católicos, especialmente los católicos latinoamericanos. Vivimos en un continente en el que, a pesar de que se trata del continente de mayoría católica, valga la redundancia, es un continente donde existen unas injusticias y unas diferencias atroces, ¿no? Y buena razón de ello es que nosotros nos hemos acostumbrado a convivir con la corrupción. Y la corrupción es endémica y muchas veces participamos frecuentemente en ellas. La solución, que es abstenerse al máximo de participar de la corrupción, es una solución difícil que hace la vida de una persona en nuestros países, mientras más corruptos peor, muy difíciles. ¿Qué pasa si en un país centroamericano, por la seguridad de mi familia, me piden sobornos, por ejemplo, ya sea a autoridades policiales, ya sea a bandas y maras y pandillas? ¿Qué pasa si es que para poder hacer una transacción que es vital para mi familia me exigen un soborno? Todas estas son preguntas que son complejas y que nadie puede responder de una manera genérica. Por eso, cuando una hermana me pregunta, Alejandro, necesito ayudar a mi familia en Venezuela, y todos sabemos cómo está funcionando la situación en Venezuela, pero lamentablemente la única manera como puedo hacer llegarles dinero es a través de una forma que yo sé que localmente se va a manejar de manera corrupta. Pero no tengo otra alternativa. ¿Qué cosa hago? Obviamente, si fuera un teólogo moralista, y no lo soy, ¿no? He aprendido de moral, he leído de moral y he tenido la bendición de tener a un extraordinario sacerdote como fue el padre Manuel Mugiro en el Perú, este sacerdote jesuita que era un extraordinario moralista que de Dios goce, y de conocer a otros teólogos moralistas actuales a los cuales puedo consultarles algunas cosas y algunas preguntas. De otra forma, yo no tendría cómo decirle a una persona si es que es legítimo o no es legítimo proceder de una determinada manera. ¿Qué es lo que sí puedo decir sobre la conducta moral? Número uno, que los católicos no debemos aceptar la presencia masiva de la corrupción en nuestra vida. Si me detiene un policía, y esto es algo que yo hago, me detiene un policía en un país, en Estados Unidos, no te piden una mordida, no te piden un soborno, pero en otros países de América Latina, donde estoy, donde manejo, y no solamente América Latina, sí lo hacen. Entonces,
Me dicen que la consecuencia de no dar el soborno va a ser una consecuencia compleja. En un país me dijeron vamos a tener que llevarnos su automóvil en una grúa y era un viaje de trabajo. Perdí un día completo y me salió muy caro luego pagar los trámites, pero no acepté el soborno. En consecuencia, tenemos que aceptar las incomodidades que vienen con no aceptar el soborno. En un ministerio, cuando se nos pide un soborno para que un trámite salga más rápido, eso yo no lo debo aceptar. Y en consecuencia, si es que el soborno haría que el trámite salga en 2 días y que la falta de soborno haga que salga en un mes, entonces me soplo el mes. Es decir, la comodidad no debería ser nunca una razón para aceptar el soborno. Ustedes, los que me escuchan desde hace más tiempo, saben que he dedicado más de un punto de vista al tema de los DVDs o de los CDs pirata. Me opongo a ellos, me opongo a usarlos, no los uso, ¿no? Cada vez existen mayores alternativas y mejores alternativas que cuestan un poco más caro, correcto. Pero precisamente así es la vida normal sin corrupción, porque con la corrupción perdemos todos. Yo gano un poquito, pero todos perdemos porque hacemos perdurar un sistema corrupto. Dicho esto, como principio general, recuerdo una circunstancia extrema en la que consultamos con el padre Mugiro. Y era la ocasión en la que una gran donación había sido enviada a un país, no voy a decir el país, a un país a consecuencia o como respuesta internacional a un terremoto en una región muy apartada y muy pobre. Y en consecuencia, todo este material que llegaba para atender a los más pobres y que era urgente de ser recibido, estaba bloqueado en aduanas. Y en aduanas, la persona responsable última de tomar esta decisión para pasar estas cosas que venían donadas de una institución eclesial, de una institución de la iglesia, a otra institución de la iglesia, es decir, no iba a haber ninguna transacción de carácter económico, había habido una donación de productos que a su vez iban a ser donados entre los damnificados, ¿no? Entonces, ¿qué hizo este funcionario? Dijo, yo puedo perfectamente bloquear esta donación adjudicándole su valor económico, es decir, todo era regalado, pero habían cosas importantes, carpas, medicinas, ropa, alimentos no perecederos, y a todo eso, desde la aduana, él podía asignarle un valor económico y decir, cuesta tanto dinero, ¿no? Y en consecuencia, al decir cuesta tanto dinero, terminar incrementando de una manera increíble, prohibitiva, el costo, convirtiendo la donación en una importación. Y obviamente para no hacer eso, que pedía a cambio un soborno, ¿no? Y la cuestión era muy simple. O se sobornaba a este señor, o todos estos productos para el servicio y para el bien de tantas personas no entraban. En esa situación, este teólogo moralista al que consultamos nos dijo, mira, el bien que se está por hacer en este caso nos obliga a nosotros, porque era su congregación la que estaba recibiendo esa donación y nos estaba contando el caso como ejemplo, ¿no? En esta ocasión, la urgencia es tal, el bien por hacer es tal, que simplemente hemos decidido aceptar los términos de este tipo corrupto.
Y acá estamos hablando de una situación muy grave en la que entiendo que muchos de los sacerdotes moralistas que me escuchan van a decir, el fin no justifica los medios. Pero hay circunstancias extremas de vida o muerte en la que se pueden considerar una participación única, limitada, en un sistema que no nos da otra salida. Esto es lo que aprendí de esa situación. Y estoy dispuesto a que algún teólogo moralista que sabe mejor me corrija y diré a través de punto de vista la corrección de este buen sacerdote moralista. Pero es importante entender que en determinadas situaciones extremas la moral católica entiende que allí donde hay un mal objetivo, no se está cometiendo un mal subjetivo, como por ejemplo la persona que detiene violentamente a un agresor que va a matar a alguien de la propia familia, o como la persona que en una situación extrema de pobreza, para poder sobrevivir, roba un producto. No estamos hablando de alguien que vive una vida de felón robando habitualmente. No, de una persona en una situación extrema. Entonces, existen situaciones extremas. Y con esto no estoy dando una carta blanca porque primero no tengo ninguna autoridad, no soy un teólogo moralista, no soy obispo, no soy el papa, no puedo darle a nadie una carta blanca para decir actúa de esta manera. Pero sí es importante entender que en situaciones de vida o muerte especialmente, donde la supervivencia o el bien fundamental de una persona está en juego y estamos en un sistema que no nos ofrece otra alternativa, es posible considerar esa alternativa como una excepción. Recordemos que para que haya pecado mortal, nosotros tenemos que fallar en materia grave, es decir, que el tema sea una materia grave, no una materia menor, plena libertad y plena conciencia. Y muchas veces los sistemas corruptos, pienso en el sistema que menciona nuestra querida hermana en Venezuela, es un sistema que absolutamente impide otras opciones y en consecuencia recorta nuestra libertad de poder actuar. Y en consecuencia es posible que allí se abra una puerta para un acto que objetivamente está mal, pero que subjetivamente podría permitir salvarle la vida a un familiar. Como cuestión de fondo, sin embargo, entendamos que estas decisiones nunca podemos tomarlas a la ligera, ni tratar de encontrar excusas que dejen tranquila nuestra conciencia para contribuir contra la corrupción. La corrupción es un mal, es una lacra y hay que acabar con ella. Y yo he visto países en los cuales la corrupción ha ido desapareciendo, en donde la situación moral ha ido mejorando, no solamente mediante leyes, sino también mediante un cambio de la conciencia de las personas, y los católicos tenemos que ser los líderes en este cambio de conciencia. Que tengas un buen día.